Las élites seguramente son uno de los artilugios de Doraemon, que más aparecen en la serie, ¿verdad? Su función es permitir a las personas volar libremente por el cielo. Entonces, ¿habéis visto alguna vez una hélip gigante que pueda llevar una casa por los aires? No os sorprendáis. En este episodio lo vais a ver. Ese día Tsuneo, el rey del postureo, armó jaleo de nuevo. En ese momento estaba presumiendo ante todos los presentes de su autocaravana. Vaya, como un ricachón, era casi tan grande como un autobús. Incluía una cama de lujo y una televisión grande. Y no solo eso, también tenía baño y cocina. Sin querer, Tsuneo volvió a dárselas de importante, y afirmó que el fin de semana iría a la mesela Nashi a divertirse, e invitó a todos a acompañarle. Nobita, emocionado, levantó la mano rápidamente para apuntarse, pero entonces le dijeron que no podía ir. Y por si fuera poco, se burlaron de él junto con Jan. Nobita, herido por el trato discriminatorio, rechinaba los dientes de rabia, y soltó: «Este fin de semana yo también me voy de viaje, y será 100 veces mejor que esa autocaravana». Este acto de fanfarronear sin pensar recibió las burlas despiadadas de los dos amigos. Era obvio que Nobita volvería a casa al segundo siguiente, a pedirle un artilugio a Doraemon para salvar las apariencias. Tener que esforzarse cada vez por estas cosas poco realistas le resultaba un verdadero quebradero de cabeza a Doraemon, pero por suerte no le suponía un gran problema. En eso la madre de Nobita entró y dijo que ese sábado ella y su marido saldrían, y les pidió que cuidaran la casa. Doraemon, al ver la situación, lo aceptó sin dudar. En realidad, esto encajaba perfectamente con su plan. Afirmó que así podrían viajar y cuidar la casa al mismo tiempo. Pronto llegó el sábado. El padre de Nobita salió a jugar al golf, y su madre se preparaba para visitar a una amiga. Al ver que sus padres se alejaban, los dos se pusieron manos a la obra inmediatamente. Sacaron un artilugio llamado hélipe para casas. Su tamaño era comparable al rotor de un helicóptero. A continuación, entre los dos llevaron el trasto al tejado. Una vez que hiciera contacto con la casa, podrían viajar con ella. Por supuesto, no se controlaba con el pensamiento, como las hélipes normales. Su panel de control estaba instalado en una mesa. Era lujoso y de alta gama. Acto seguido, partieron inmediatamente hacia la meseta Nashi. Con el giro de la hélice, su casa despegó al instante. Volaba establemente por el vasto cielo. Así, llegarían pronto a la meseta Nashi. Pero se alegraron demasiado pronto. Vieron que la madre de Nobita volvía apresuradamente. Era obvio que se había dejado algo en casa. Ante esta situación, no les quedó más remedio que dar media vuelta rápidamente. Querían llegar antes que la madre. En este momento crítico, Doraemon perdió los nervios y se olvidó de dónde estaba su casa. Nobita bajó rápidamente a abrir la puerta para mirar. Casi se cae por el precipicio en el proceso. Fue tenso y emocionante. Finalmente, con la coordinación de ambos, consiguieron llegar justo a tiempo. Hay que reconocer que la madre de Nobita da mucho la lata. «Casi me muero del agotamiento». Confirmaron que la madre no volvería, y se pusieron de nuevo en camino. Un viaje tan maravilloso a la meseta Nashi, no podían olvidarse de su futura esposa. Shizuka no tenía nada que hacer en ese momento, así que sin pensarlo se unió a ellos, sin saber que se había subido a un barco pirata. Lo feliz que fue la ida, lo doloroso que fue la vuelta. El vuelo no podía ser sin algo para picar. Las ventajas de viajar con la casa se manifestaban plenamente. Shizuka había traído una baraja para pasar el tiempo durante el viaje. Nobita era malo, pero le encantaba jugar. Después de un rato, no había ganado ni una partida. Al poco rato, Doraemon vio de repente al padre de Nobita jugando al golf. Nobita abrió la ventana y lo saludó. Esto hizo que su padre cuestionara su propia existencia. Pensó que seguramente el alcohol de anoche le había dejado a un groggy. Mientras tanto, los dos amigos bebían zumo tranquilamente en la autocaravana. Qué bien se lo pasaban. Justo cuando Tsuneo seguía burlándose de la fanfarronería de Nobita, la casa de Nobita se situó junto a la suya. Era evidente que Tsuneo había perdido esta vez. Había perdido por completo. Por mucho dinero que tuviera, al final no podía contra la alta tecnología de Doraemon. Jan le exigió que encontrara la manera de hacerlo volar, o si no recibiría sus puños. Después de manipularlo un rato, Doraemon decidió detenerse en el aire un momento. Primero a almorzar. En ese momento se detuvieron sobre el mar y comenzaron su sesión de pesca. Shizuka y Doraemon pescaban uno tras otro sin fallar. El cubo se llenaba gradualmente de peces. Luego empezaron a asarlos. Aunque el cubo estaba lleno, en realidad no tenía nada que ver con Nobita. No había pescado ni uno. Shizuka, a su temprana edad, ya sabía lavar, cocinar y más. Que un tipo como Nobita se casara con una esposa así fue un golpe de suerte increíble. Comer el pescado asado por su futura mujer hacía desaparecer cualquier mal humor al instante. Los buenos momentos siempre son breves. Doraemon llamó a Nobita para que lo relevara. Dijo que tenía el estómago vacío. Nobita puso mala cara. Pero a quien le dan pan que llore. Así que resignado, devoró el pescado rápidamente y se preparó para echar una mano. Aunque ya estaba en el asiento del piloto, Nobita solo pensaba en jugar a las cartas con Shizuka. No controlaba la dirección con seriedad. Esto naturalmente desestabilizó la casa. Se inclinaba de un lado a otro. En ese momento se le fue la cabeza y empezó a pulsar botones del panel de control sin ton ni son. Realmente era más un estorbo que una ayuda. Evidentemente, esto hizo que la máquina se descontrolara. Luego toda la casa se volvió como loca. Estaba muy excitada y no paraba de dar vueltas. El interior quedó patas arriba y todos, mareados por las vueltas, no se tenían en pie. Hay que reconocer que la casa era de buena calidad. Con el paso del tiempo, y gracias a Nobita, el estado de la máquina era preocupante. Lo peor fue que la batería se agotó. Al instante empezó a caer en picado. Ante esta situación de emergencia, Doraemon no tuvo más remedio que activar el motor manual. Aquí sería más apropiado decir motor de pedales. Los tres pedaleaban con fuerza como en una bicicleta, todo para que la casa volviera a volar. Menos mal que habían invitado a Shizuka. Con solo 2 personas no habría sido suficiente. Gracias a sus esfuerzos, lograron escapar por los pelos. En realidad, la casa solo había quedado enganchada en un pico montañoso. Inmediatamente empezó a deslizarse hacia abajo. La velocidad era demasiado alta y el traqueteo muy fuerte. No podían operar con normalidad. No les quedó más remedio que dejar que siguiera deslizándose. Los tres tuvieron mucha suerte. Milagrosamente llegaron ilesos a la base de la pendiente. Y ese lugar era la hermosa meseta Nashi. Pensaron que por fin podrían divertirse allí. Pero una llamada de la madre de Nobita lo arruinó todo. Porque a casa de su amiga también habían llegado visitas, así que no podía quedarse más. Quería volver a casa antes.
La noticia fue un jarro de agua fría para ellos. Si no volvían rápido estarían perdidos. Así que los tres se pusieron a pedalear frenéticamente para el regreso. Shizuka fue la pobre inocente. 1000 pensamientos de frustración flotaban en su mente. La unión hace la fuerza. Gracias a su duro esfuerzo, llegaron justo antes que la madre de Nobita. Al abrir la puerta, los tres estaban agotados, casi desfallecidos. Parecía que acababan de cargar ladrillos. Después de lo sucedido, Tsuneo cambió de actitud. Humildemente le pidió a Doraemon que le prestara el artilugio. Quería que su villa volara a Hawái de vacaciones. Pero al momento siguiente, Nobita y Doraemon salieron pitando. Después de todo, esa distancia no era cosa de humanos. Gracias por ver. Hasta el próximo episodio. Ese día, Nobita volvió a casa y encontró una caja sobre la mesa. De repente salió una tarjeta. Decía que los jugadores debían cooperar para escapar de una habitación cerrada. El objetivo era la meta, experimentando este tenso y emocionante juego de supervivencia. Un artilugio tan interesante. Nobita reunió inmediatamente a sus amigos en la villa de Tsuneo para jugar. Esto despertó instantáneamente el espíritu competitivo de Jian. Doraemon llegó corriendo para intentar detenerlos, pero ya era demasiado tarde. Nobita, con sus dedos inquietos, ya lo había activado. Todas las puertas y ventanas de la casa se cerraron automáticamente, y además quedaron selladas. Esto supuso un gran quebradero de cabeza para Doraemon. Aseguró que el lugar donde estaban los jugadores era una habitación completamente sellada. No se podía salir sin completar el juego. Hasta ahora, innumerables personas habían estado encerradas más de un mes. Al oír esto, todos palidecieron. Entonces la caja emitió una señal. Les dijo que solo tenían que resolver los problemas y escapar por la entrada principal, que era la meta. Así completarían el juego. La cerradura tenía un botón. Al presionarlo saldría la pregunta. Si respondían correctamente, la puerta se abriría. Nobita lo veía pan comido. No podía ocultar su alegría. Y les dijo a todos que se pusieran en marcha. Tsuneo dijo que la puerta de enfrente era la más cercana a la entrada. Nobita se acercó y sin pensarlo la activó. Pero la pregunta que salió era extremadamente complicada. Hasta de Kisugi se habría rendido. Resulta que cuanto más cerca estaba la puerta, más difícil era. Y si no respondían correctamente, su espacio se iría reduciendo gradualmente. Era muy arriesgado. Jian empezó a presionar a Nobita. Así que, sin remedio, intentó adivinar al azar. Era obvio que se equivocarían. Y recibió un castigo con un cuenco de metal. Con el espacio reduciéndose gradualmente, la situación era preocupante. Nobita se sentía muy culpable. Shizuka, al verlo, quiso protegerlo. Pensó que regañar a Nobita no servía de nada, y pidió a todos que cooperaran para superar la dificultad. Así que decidieron probar con el mueble bajo la tele. Nobita lo pulsó, y resultó ser una pregunta regalada. Para evitar que Nobita la estropeara, Tsuneo se apresuró a dar la respuesta. La cerradura desapareció al instante. La puerta del mueble se abrió. Dentro había una conexión a la siguiente sala. Aquí, llegaron al vestidor de la madre de Tsuneo. Era más grande que la sala de estar de Nobita. Solo se puede decir que el dinero ayuda. Luego, para la siguiente salida, Jian eligió una maleta. La pregunta era encontrar lo que la madre de Tsuneo consideraba más importante en esta habitación. Tsuneo sacó inmediatamente un abrigo. Dijo que era de un diseñador de primera línea de París y la prenda favorita de su madre. Pero resultó estar equivocado. La habitación se redujo. Jian sacó una bata, desperdiciando otra oportunidad. A continuación, sacaron cosas que consideraban valiosas, pero todas se convertían en humo. No sé si serán valiosas o no, pero Tsuneo recibiría una paliza esa noche. Nobita encontró por casualidad una camiseta muy normal, pero sorprendentemente acertó. La cerradura detrás se abrió. En realidad, era el primer diseño que Tsuneo le regaló a su madre. Para la madre de Tsuneo, ningún artículo de lujo podía compararse. En ese momento, Tsuneo no pudo contener sus emociones, y se puso a llorar a lágrima viva. Sin tiempo que perder, Jian les dijo a todos que se fueran rápidamente. Su siguiente parada fue el garaje. Era increíblemente lujoso. Tsuneo estaba lleno de confianza. Inmediatamente eligió su superdeportivo fabricado en Italia. Esta vez la pregunta era, si Tsuneo tuviera la oportunidad, ¿a quién le gustaría pegar más? Aunque también era una pregunta regalada, ponía a Tsuneo en un aprieto. Porque la persona a la que más quería pegar era Jian. Obligado dijo que a nadie. Vieron cómo el deportivo, valorado en millones, se autodestruía al instante. Se esfumó en un segundo. Jian quería saber urgentemente quién era esa persona, para poder darle una paliza junto con Tsuneo. Al mismo tiempo, el garaje se seguía reduciendo. En el momento crítico, Tsuneo no tuvo más remedio que decir la verdad. La cerradura del capó del coche se liberó inmediatamente. Al oír que era él, Jian ardió en cólera y quiso castigarlo. Este tipo de preguntas extrañas eran un defecto del artilugio. La siguiente pregunta que enfrentaron fue obtener 100 puntos en el karaoke. Antes de que pudieran reaccionar, Jian ya había empezado a soltar su voz desgarradora. Todos los presentes pusieron cara de dolor. Como era de esperar, la puntuación fue 0. Jian con su mal genio le dio un puñetazo a la máquina, y entonces se convirtió en 10.000 puntos. Era evidente que incluso un artilugio sin sentimientos debía mostrar respeto por Jian. El juego se acercaba a su fin. Con el esfuerzo de todos, finalmente llegaron a la puerta principal. Ante la gran cerradura dorada, Nobita no sentía ningún miedo. Incluso volvió a fanfarronear. Jian dijo, si la pregunta no es fácil te daré una paliza. Buscarse problemas. Para sorpresa de todos, la última pregunta fue, ¿cuál es la comida favorita de Shizuka? Otra pregunta regalada. Solo tenían que hacer que Shizuka lo dijera. En ese momento todos estaban expectantes. ¿Qué comida sería? Una pregunta aparentemente simple, pero para Shizuka era imposible de decir. Dijo directamente que no quería responder. Entonces, ¿sabes cuál es su comida favorita? Como Shizuka no quería responder y el tiempo no esperaba, todos empezaron a adivinar al azar. Y por cada error, el suelo desaparecía un trozo. Era obvio que por mucho que adivinaran, no acertarían. Si seguían equivocándose, podrían morir allí mismo. Ante esta situación, Shizuka, sin remedio, dijo la respuesta con las mejillas sonrojadas. Era su amado boniato asado. La cerradura dorada se soltó al instante. La puerta de la victoria finalmente se abrió para ellos. Al salir, Jian aún no podía perdonar a Tsuneo por lo que había hecho. Shizuka, cuyo secreto fue revelado, estaba visiblemente molesta. Nobita, naturalmente, tampoco se libró de una paliza de los dos amigos. Gracias por ver. Hasta el próximo episodio.